Y nosotros ya tenemos en línea a Silvia Note, ella es directora del Estudio Jurídico Aduanero SN, especialista en comercio exterior y normativa aduanera. Silvia, la saludamos desde Zona Campo. Daniel Coronel es mi nombre, bienvenida. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto para vos y para toda tu audiencia saludarlos. Muy bien. Y Silvia, bueno, para comenzar queremos conocer un poquito quiénes son, a qué se dedica el Estudio Jurídico Aduanero SN dentro del mundo del comercio exterior. Correcto, mira, es un estudio que estamos integrados por despachantes de aduana y abogados, tiene más de 25 años y manejamos todo lo que es el mundo, como muy bien dijiste al principio, todo lo que es el comercio exterior y aplicado el derecho. El derecho en este caso va para lo que es el derecho aduanero, la parte comercial, porque al manejar el comercio exterior las empresas se desprenden distintas ramas de todo el circuito mercantil, digamos, y la parte tributaria también. Entonces es un compendio que hoy, con todo lo que es la informática y el cambio constante en las normativas, requerís de las dos patas, digamos, de la Ujú. mesa. Entonces, por eso es importante trabajarlo en conjunto, ¿no? Bien. ¿Y cómo se puede evaluar o cómo se puede definir en este momento el escenario de las importaciones y las exportaciones en Argentina? Bueno, en el tema de las importaciones, creo que hay distintas miradas. Ujú. La realidad es una, que la importación se haya abierto, sí, obviamente, porque venimos de una época de un comercio exterior totalmente cerrado, muy precario, donde Argentina no miraba al mundo y hoy cualquier país que quiere crecer, si no tiene un comercio exterior abierto, ágil, dinámico, Ujú. es imposible que pueda crecer. Sí. En importaciones se da que están abiertas, tampoco yo creo que se da de que cualquiera puede traer cualquier cosa, no creo que sea así, porque para vos importar tenés que cumplimentar ciertos parámetros, cierta normativa, cierta documental y ciertos requisitos. Por otro lado, en el tema de las exportaciones, es muy bueno que se haya abierto mucho más porque al normalizarse en general el sistema cambiario del cierre de cambio, de lo que es para que se entienda, digamos, del giro de divisas para las importaciones y la recepción de divisas para las IMPO, eso hizo que muchas empresas se animaran a sumergirse en este mundo del comercio exterior, ¿no? Y poder lograr exportar. Creo que está bastante, digamos, más abierto a cómo veníamos, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son esos principales? Esto nos diste un pantallazo de cómo está la situación ahora, pero ¿cuáles fueron los cambios que hubo últimamente, en estos últimos meses, que llevaron a este escenario? Bueno, a nivel importaciones, Daniel, muchos, porque lo que se hizo a nivel, lo que se logró a nivel burocrático fue Ujú. muy favorable para las empresas. Te doy un ejemplo para no tomarte mucho tiempo. Por Sí. ejemplo, a nivel importaciones de alimento, todas las empresas que quieran importar alimento, por ejemplo, te aceptan desde los distintos organismos que regulan la importación de alimentación, te aceptan los certificados habilitante o habilitados internacionalmente por organismos internacionales. Eso no sucedía y llevaba a que las empresas que querían importar productos tenían que estar prácticamente de 1 a 2 a 3 años con un gasto monumental para poder lograr importar ese alimento Bien. con algo donde se duplicaba el trámite. Entonces no se contemplaba la inversión y el gasto que llevaba adelante la empresa, ¿no? Ujú. Eso, por ejemplo, es uno de los parámetros. Lo mismo se da, por ejemplo, con la importación de maquinaria usada, maquinaria agrícola usada. Hay muchas empresas que necesitaban y necesitan máquinas y de repente era mucho gasto o mucho movimiento financiero. Entonces, bueno, al poder importar una máquina usada, cumpliendo con ciertos requisitos, eso hace que la empresa pueda seguir funcionando y que pueda ampliar su línea de producción y demás. A nivel burocrático es muy amplio lo que se ha logrado y creo que en un tiempo muy corto a cómo veníamos, o sea, de un comercio exterior de prácticamente de la prehistoria, pudimos decir, bueno, Argentina está tomando un poquito más de forma, ¿no? Que todo esto es en beneficio de las empresas, porque en definitiva tener una empresa
2 o 3 años parada para que pueda importar algo, y la verdad que parecía bastante insólito, ¿no? Lo Bien. mismo se da en materia de exportaciones. En materia de exportaciones, al reducirse muchos trámites, eso hace que le dé más continuidad al productor o al fabricante o al elaborador o a la empresa que produce, ¿no? Y lograr más comercio fluido. Bien. Y hablando específicamente de las exportaciones, Silvia, ¿cuáles siguen siendo Sí. las principales dificultades que tienen hoy por hoy las empresas, los productores? Hoy creo, Daniel, a grandes rasgos, creo que es en la competencia a nivel precios, porque nos pasa muchas veces en el estudio que nos presentan los casos que dicen, mira, llegué hasta acá, hice un montón, cumplí distintos pasos para poder exportar, pero cuando llegué a cotizar me dijeron que estaba caro. Y ahí es donde es un tema interesantísimo el que marcás, porque eso es el armado de un costo. Sí, Cuando se arma un costo de exportación, es muy distinto a cuando se arma un precio de venta local, acá en Argentina, porque hay en Argentina, no todos, pero muchas veces se utiliza el y por las dudas. Y por las dudas le sumo un 25%, y por las dudas le sumo tal porcentaje, y por las dudas tal otro, y por las dudas tal otro, y eso en comercio exterior no regula, no se maneja así. ¿Por qué? Porque son distintas tablas, para que se entienda, distintos casilleros que se tienen que contemplar para que tu precio sea realmente competitivo. Y no es marcar el por las dudas. Entonces, si vos tenés un gasto de flete, el flete es un valor determinado, no es determinable, es tanto claro. flete. Sí, Si es un gasto portuario, es tanto gasto portuario. Si es un gasto de los honorarios del despachante, es tanto. Si es el gasto de producción, es tal. Entonces, se trabaja de una manera mucho más cronológica, mucho más exacta, y ahí es donde se encuentran las empresas, dice, no, claro, yo esto no lo tenía contemplado, no, esto, o la parte tributaria, la parte tributaria, le suman el IVA para que tengas una idea, cosa que no hay que hacerlo en el armado de una exportación. Entonces, son distintos elementos que muchas veces son empresas que tienen un potencial enorme, porque no nos olvidemos, Daniel, que hoy puede exportar hasta un monotributista. Entonces, ujú, no necesita una infraestructura para exportar. No se necesita ser responsable inscripto para exportar. Cada fragmento, cada empresa, unipersonal o no, arma su negocio de acuerdo a la capacidad y va, de acuerdo a eso, es el mercado que va a encontrar afuera. Entonces, por eso el tema tan específico que tocaste, que es justamente el armado del costo de un producto para exportar, ¿no? bien. Silvia, otro punto que por ahí mencionabas recién, ¿qué se Sí. necesita para empezar a operar en el exterior? ¿Qué necesita una empresa o una persona que quiera comenzar a exportar? ¿Qué aspectos debería tener resueltos antes de dar ese primer paso? Fundamentalmente, Daniel, ser prolijo. Mirá qué cosa tan básica te dije, Sí, ¿no? Ser prolijo, muy prolijo. Segundo, armado de costos. Tener el costo bien preciso. Tercero, saber qué es lo que se quiere exportar. Tener en cuenta qué producto o qué productos son los fuertes de la empresa, ya sea unipersonal, sociedad anónima, no importa la categoría. Eso es fundamental. Una vez que interiormente, digamos, la empresa, la persona tiene designado eso, tiene muy bien definido eso, ahí se empieza a trabajar con el exterior, a recabar la información, lugares donde pueda competir ese producto, donde pueda entrar, o mercados, por ejemplo, que no son muy atípicos. Entonces, son parámetros donde se lo acompaña a cada una de las empresas que necesitan y quieran exportar para poder tener la menos o cometer los menos errores posibles. Exportar no es una ciencia sobrenatural ni tampoco es estudiar el átomo. Simplemente lo que se necesita es tener prolijidad, bien los parámetros definidos de qué es lo que queremos hacer y por supuesto el acompañamiento del equipo
ya sea del equipo de los despachantes, abogados, porque hoy a como está el mundo, y ya no es solamente un tema de Argentina, Daniel, Sí. a como está el mundo, hoy se trabaja mucho interconectados, es decir, grupos multidisciplinarios. Ujú. ¿Qué quiero decir? El contador, el abogado, si hay, depende del producto, si está el ingeniero, depende del producto, si hay un arquitecto, en fin, o el veterinario, depende de lo que sea, se trabaja muy interconectado. Sí. Ahora, ¿eso quiere decir de que una empresa tiene que contratar todos estos personajes? No, claramente no, pero sí hacer las consultas, ¿no? Donde Bien. la empresa o la persona que quiera exportar se sienta contenida y que cuente con la información, porque muchas veces también se llegan a errores y errores que se terminan pagando muy caros porque las empresas no tienen información. Bien. Mencionabas, Silvia, recién cuando Sí, ibas detallando todos las personas, los agentes que están involucrados, el tema de lo legal. Y eso sí, me parece que es una pregunta interesante porque, digo, ¿no? En un marco normativo que es tan cambiante, por ahí sí. el derecho, el asesoramiento legal puede llegar a ser muy importante o fundamental. Exacto, porque muchas veces, Daniel, también se cometen muchos errores por falta de conocimiento. No es que se cometen errores porque quieren Claro, cometer errores claro, las claro. empresas, ¿no? Está Esa dentro es de la la prolijidad diferencia. esa que mencionabas. Exactamente. Entonces, siempre nosotros decimos en el estudio, antes de hacer esto, preguntanos para Ujú. evitarte un dolor de cabeza, porque no nos olvidemos que los errores aduaneros son errores que se pagan y muy caros. ¿Por qué? Porque tenés multas. Entonces, multas cuando hablo de la instancia administrativa, ¿no? Ni Sí. hablar de que cuando pasa de la instancia administrativa pasa un penal económico. Entonces, estamos hablando donde eso se puede evitar, claramente que sí se puede evitar, y se trabaja con las empresas para evitar esto. ¿De qué manera? Apuntalándolos. El primer punto, si es una importación, en la documental, porque ese es el primer elemento donde el importador se choca con la aduana, en lo documental. En segunda instancia, la mercadería propiamente dicha. Hay elementos que utilizamos en el puerto para, cuando hay alguna duda, se actúa de manera tal que se le evita a la empresa llegar a un perjuicio, porque la empresa puede tener un primer parámetro cuando vos recibís los documentos. Si los documentos los tuviste en la mano antes que te llegue el embarque, bárbaro. Pero después el embarque, vos no sabés afuera cómo te lo cargaron, cómo te consolidaron el contenedor, si te mandaron todas las remeras, si te pusieron todas las mesas, si te armaron, en fin, cómo llega eso. Y te puedes encontrar con que se equivocaron y que llega de más o de menos mercadería. Entonces, ¿eso se puede frenar a tiempo? Claramente que sí. Y ahí tenés un dolor muchísimo menos de cabeza y económico, ¿no? Por Ujú. supuesto. Seguro. Por último, Silvia, te consulto, ¿qué consejo les daría desde tu experiencia a las empresas que quieran crecer a través del comercio exterior, pero que todavía dudan por la complejidad del sistema, o por lo complejo que parece, o por lo cambiante que está últimamente? Que se animen porque cuando ingresás al mundo del comercio exterior, te das cuenta lo organizado que es. Y trabajás con proyección. ¿Qué significa eso? Que vos sabes que cuando entraste a un mercado, cuando lograste vender y hacer tu primera venta al exterior, vos sabés que a partir de ahí, todos los meses o cada 60 días, o la programación, dependiendo del producto y del país, vos sabés que vas a tener tantas entregas. Entonces, trabajás y manejás tu empresa en lo que sería alineamiento, ¿sí? Y eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque trabajar con cronología no es sencillo. Entonces, vos sabés que tenés una proyección y que la tenés que cumplir. Y tenés un ingreso de dinero que sabés que lo tenés. Entonces, eso yo creo que es, la verdad que es impagable. Y de vuelta, la prolijidad, Daniel, como eje central en todo esto, ¿no? Eso es fundamental, y tranquilidad de parte de las empresas. Perfecto. Silvia, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Dónde podemos contactarnos con ustedes para saber por ahí en alguna duda que haya quedado algún productor, algún docente de la radio? Mira, tenemos en la página web nuestra www.snjurídicoestudioaduanero.com.ar, o en LinkedIn,
Sí. Ahí Silvia Notes, mi LinkedIn, me escriben. En la página está el WhatsApp del estudio también, donde obviamente está la parte comercial que responde, la parte técnica. Así que nos pueden en las redes, nos pueden seguir también sin ningún inconveniente, Daniel. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo y seguramente continuamos en contacto. Por favor, un saludo para